Vamos a hablar de un proyecto de ley de trazabilidad de medicamentos que está, bueno, en comisiones allí en la legislatura provincial. Está en línea Francisco Lépore, diputado provincial por Avanzar Neuquén. Francisco, buenas tardes, ¿cómo andas? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Gracias por este contacto. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Recién, viste la trazabilidad por ahí medio que deja un poquito afuera a la audiencia. Básicamente es seguir el derrotero, el camino que hace una determinada droga o medicamento, básicamente, ¿no? Sí, en este caso no son medicamentos, sino son productos médicos activos, Ujú. pero es tal cual lo que vos lo decís, hay una ley nacional eh, que tiene algunos años y no todas las provincias han adherido todavía, Ujú. y que tiene que ver justamente con eso, con un régimen de registro y de trazabilidad de lo que los médicos y las personas que conocen y están en el ambiente de salud hablan de los fierros, ¿no? Estamos hablando de equipamiento que utiliza la energía para su funcionamiento, por ejemplo, un desfibrilador, Ujú. eh, y que, por supuesto, al momento de su creación se establecen diferentes pruebas y demás, y esto tiene más que ver justamente con el resto de la vida útil, con incorporarse a un registro, con tener evaluaciones periódicas. Ujú. Un poco sería como la BTV de estos equipamientos, Claro. una autorización y una evaluación que hace la autoridad de salud de cada provincia. En este caso nosotros tenemos un laboratorio específico que funciona, si mal no recuerdo, ahí en lo que era el ex peaje Centenario. Y bueno, lo que se propone con esta ley, que es una de las 5 leyes que en materia de salud envió el gobernador el 1 de marzo, es justamente la adhesión a esta ley y Ujú. poder nosotros desde la provincia incorporarnos a ese programa junto con la ANMAT y poder justamente hacer un seguimiento de todo el equipamiento médico activo que existe en la provincia, ¿no? Claro. Estamos hablando tanto público como privado. ¿Qué pasaba Y ahí? que ¿Habían algunos equipamientos cuyo paradero es una incógnita? en realidad, más que su paradero, esto tiende a su funcionamiento, Ujú. ¿sí? O sea, más allá de, por supuesto, que el paradero tiene que ver, pero centralmente eh, tiende a garantizar Claro, la salud de los pacientes desde el punto de vista de controlar la funcionalidad claro, del producto de forma periódica, se entiende. establecer los servicios que sean necesarios, las reparaciones que sean necesarias, la puesta en mantenimiento que sea necesaria, y eso, por supuesto, con esta adhesión a la ley nacional, lo hace el Estado, lo cual, a través del Ministerio de Salud de la provincia, lo cual permite tener también un monitoreo mucho más exhaustivo de lo que está en funcionamiento en nuestra provincia, insisto, tanto público como privado, ¿no? Claro, claro, claro. Francisco, te quería preguntar por algunos temas que se están debatiendo, discutiendo allí en la legislatura, en las comisiones, bueno, en las sesiones con algunas leyes que fueron sancionadas. En este momento están, o sea, es muy probablemente salga el cobro del canon por uso de agua para represas, puede convertirse en una ley, digamos, ¿va a salir eso? Bueno, eso es uno de los temas que está en discusión. La Ujú. semana pasada recibimos al ingeniero Elías Zapag, que hizo una presentación, digamos, con lo que tiene que ver, bueno, un poco con su posición, con su experiencia. Lo cierto es que venimos trabajando en este tema, eh, y digamos, creo que hay que continuar la discusión para no hacer algo apresurado. Hay muchos temas para evaluar. Hay un tema de jurisdicción, que vos lo conocés, Fernando, entre nación y Ujú. provincia, la diferenciación entre dominio y jurisdicción, qué es lo que eventualmente podríamos grabar, Claro. de qué manera hacerlo para que no sea un problema después, digamos, y una discusión con nación incluso en términos judiciales, si se graba
sobre porcentaje de facturación o sobre metro cúbico, bueno, una cantidad de discusiones que son muy interesantes y que son necesarias abordarlas con tiempo para no hacer algo que después comprometa más de lo que resuelva. Pero en lo concreto se está discutiendo, en principio en la primera comisión, que es la Comisión de Energía, la que fue este proyecto. Tenemos como antecedente lo que sancionó Río Negro. Desde mi punto de vista tiene algunos aspectos que son muy positivos, otros que me parece que debemos abordarlos con mayor profundidad. Pero bueno, sí, efectivamente es un tema que está. Si puede salir o no, lo desconozco. Sí creo que hay un consenso generalizado. Claro. En el sentido de, punto número uno, los recursos naturales son de las provincias, en este caso son de los neuquinos y las neuquinas, y en tanto y en cuanto la Nación no nos tenga en cuenta en las sucesivas prórrogas que está dando, en las próximas concesiones que pretenda otorgar y que las provincias no integren esa mesa de discusión, creo que ineludiblemente se terminan avanzando en este tipo de proyectos, pero que tiene que ver, desde mi punto de vista, más con esa puja de incorporarnos a la mesa. Claro. Y eventualmente, si eso no sucede, bueno, continuaremos y grabaremos la utilización del agua, digamos, y bueno, y veremos qué discusiones trae. Claro, porque hay una foto que ahí hemos estado viendo, digo, con los, si mal no recuerdo, con Rolo Figueroa, de Chilío, del secretario de Energía, habían hablado del tema de las represas y como 15 días después, 20 días después, prorrogaron nuevamente las licencias, ¿no? Básicamente que ya venían prorrogando, quizás por una cuestión administrativa, quizás porque es un tema de la coyuntura, bueno, está con un montón de frentes abiertos, pero al mismo tiempo el reclamo o el planteo de Neuquén y de Río Negro ya, bueno, no trasciende esta gestión y, bueno, se remonta a años, ¿no? Esto de... Sí, no es la discusión, digamos, última, claro, o primera en todo caso, prórroga sí, prórroga no. claro. Creo que eso efectivamente puede tener que ver con el derrotero de la gestión. Lo cierto es que ya llevamos varias prórrogas, digamos, y lo concreto es que ni Neuquén ni Río Negro están sentadas a la mesa discutiendo qué vamos a hacer con las represas o con la utilización de ese recurso natural, si se van a dar nuevas concesiones, si las provincias van a participar de alguna forma dentro de esas concesiones, digamos, qué rol van a tener, todo eso es lo que está en discusión. Claro. Así que bueno, veremos cómo transcurre. Te pregunto, Francisco, por algo que tuvo rebote en la legislatura, con algunos pronunciamientos respecto de el cierre de oficinas de ANSES, algunas caídas de contratos. ¿Qué mirada tenés respecto a esas definiciones? Hemos visto también, hablado con otros legisladores que, bueno, plantean la situación que tienen las delegaciones en el interior de la provincia. ¿Cómo estás viendo todo ese escenario? ¿Qué mirada política tenés respecto de ese avance que se lleva todo puesto, digamos, sin auditoría, sin ver quién labura, quién no labura, digamos? Contame un poco tu mirada. Bueno, yo tengo una mirada crítica en ese sentido. Lo que sucede muchas veces, Fernando, es que quizás uno por momentos siente la obligación de opinar sobre todos los temas, pero intento ser respetuoso de lo que votó la gente, digamos. Y efectivamente la gente alguna señal dio de hacia dónde quería ir. Nosotros estamos convencidos de que es distinta a la que dio en Neuquén, porque en Neuquén se dio una cuestión que tenía que ver con el cambio, pero también nuestro discurso de todo el espacio y del gobernador tenía que ver con mejorar la eficiencia y demás, pero sostener las empresas públicas, el instituto. Entonces ahí nosotros creemos que tenemos un mandato de defensa de la neuquinidad. A título personal no estoy de acuerdo. Todo lo que tienen que ver con esos recortes masivos, sin ningún tipo de evaluación, sin conocer el trabajo que se hace, y con áreas muy sensibles, porque ANSES
es un área muy sensible en lo que tiene que ver con la atención a nuestros jubilados, a los pensionados. El caudal de gente que acude a las oficinas es muy nutrido. Algo parecido sucede con agricultura familiar, y acá te hago un asterisco porque la segunda discusión, más allá de no estar de acuerdo con los despidos masivos e indiscriminados, digamos, me llamó muchísimo la atención que haya trabajadores y trabajadoras que tenían 10, 15 años trabajando y que los contrataban anualmente. Sí. Es decir, ya venían con una situación de precarización laboral tremenda. En Parques Nacionales nos contaban lo mismo el otro día. Exactamente, sí. Exactamente. Bueno, Entonces, en buena medida en el Estado en términos generales, ¿no? En la provincia de Neuquén también es una constante histórica, digamos, pero bueno, es un buen momento. Claro, porque te interrumpí, pero te comparto también lo que veía, ¿no? De esto es un buen momento también para debatir esas cuestiones estructurales, ¿no? Esto de, ¿me llevo puesto a un organismo público o veo cómo lo podemos optimizar y cómo ahorro recursos, digamos, ¿no? ¿Quién labura? ¿Quién no labura? ¿Qué auditoría? Digo, bueno, eso, ¿no? Pero discúlpame la digresión. Seguro. No, es que desde mi punto de vista, Fernando, va por ahí. Claro. Yo creo que solo la cuestión de querer mostrar ajuste o despedir a los que venían con el gobierno anterior, que es una cosa totalmente persecutoria y que además no refleja muchas veces un montón de realidades de gente que no tenía nada que ver ni con el gobierno anterior ni con el otro, sino que es personal técnico, que hace su tarea de forma comprometida, preocupada por lo que hace, que no tiene una afiliación política concreta. Muchos de ellos seguramente han votado también al gobierno que ahora los despide, porque eso también pasa mucho. Claro. Porque además en la elección el presidente Milei gana con un voto muy transversal. Eso lo hemos charlado en off y en on, digamos. Sí, por supuesto. Sí, pero transversal en materia etaria, transversal en ganaba en las comunidades mapuches, en el sector petrolero y en el centro Neuquén y en el oeste, en todos lados. Sí. Exactamente. Sí. Entonces, muchos de esos sectores hoy empiezan a sufrir lo que son las medidas. Ahora, lo que evidentemente está en discusión es qué va a pasar hacia adelante, ¿no? Si logra acomodar algunas cuestiones, si no, pero bueno, en el medio pasan estas cosas, muchas de ellas muy injustas. Veía ayer o antes de ayer la publicación que hicieron los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional con el despido de Lucas Berengua, una persona de una trayectoria indiscutida, fuente de todos los medios, de servicios meteorológicos de otras partes del mundo, y lo echan con un mail, tipo que tiene 30 años de trayectoria en el organismo. Claro. Pensar que todo es política o peronistas o lo que sea, me parece un poco corta la visión. Te quería preguntar respecto de, bueno, ¿qué evaluación? Digo, bueno, son 100 días, 115 días, 120 días ya va de gobierno, más o menos, de la provincia, el nuevo gobierno. Sí, poquito más de 100. Poquito más de 100. ¿Qué sensaciones? ¿No? ¿Viste? Evaluación a 3 meses de gobierno es medio... pero sí que me gustaría ver tu mirada respecto, bueno, de este arranque. El gobierno, bueno, pudo cerrar las negociaciones salariales haciendo un desembolso muy importante. Bueno, ahora sale a colocar deuda nuevamente, en principio. ¿Cómo ves, bueno, la provincia, la gestión, bueno, en este momento tan complicado y en este arranque, digamos, ¿no? Complicado a nivel nacional, digo, por la economía y, bueno, lo que todos sabemos, ¿no? Yo tengo la idea o la sensación de que con las negociaciones paritarias se cerró el primer periodo de gobierno. Esta es una opinión personal, no sé si ha sido planificado así, digamos, pero desde que se asumió el gobierno hasta hoy, el gobernador y todo su equipo se concentró centralmente en ordenar el Estado. Reducir la planta política en un 70%, tomar las personas en cargos de conducción que sean empleados de planta permanente para no inundar de nuevas contrataciones el Estado, eliminar las jubilaciones de privilegio, hacer una auditoría sobre
los planes sociales, que había muchísimas irregularidades y que terminó con un reempadronamiento donde el 48% asistió, el resto se terminó dando de baja porque no cumplía con los requisitos, y así en cada una de las áreas se estableció sistemas de fichaje de ingreso a la administración pública, que en muchos sectores parece mentira, pero no había. Y creo que el último tramo de ese ordenamiento tenía que ver con las paritarias, porque la forma en que el Ejecutivo trazó el rumbo, digamos, o el accionar en ese punto en específico tenía tenía que ver con lo que la proyección que hace el gobierno de lo que va a tener disponible durante este año. Claro. Un año donde la tesitura del gobierno nacional ya la hemos visto, donde ha cortado todo tipo de aportes a las provincias, algunos más justificados que otros, pero lo cierto es que había incluso aportes por ley que dejó de hacer el gobierno nacional, fondo de incentivo docente, fondo compensador del transporte, la compensación a las cajas provinciales, que no son muchas, de un montón de plata que nos debe el ANSES, que tampoco se hizo. No hay autorización para salir a endeudarse en el mercado externo, con un ritmo de vencimiento de deuda este año que ronda los 400 millones de dólares. Claro. Entonces, bueno, era necesario tener una previsión, y una previsión que se adapte a las condiciones financieras, sobre todo, que tiene hoy la provincia. Y en ese sentido creo que fue muy positivo que las 4 o 5 paritarias importantes, que son administración central y órganos descentralizados, digamos, administración pública, docente, poder judicial, vialidad también, pero a escala es menor que esos 3, que son los más importantes, cerraron una paritaria donde el pulso claramente lo marcó el Ejecutivo dentro de las posibilidades que tenía, haciendo la mejor propuesta posible, y creo que es muy importante que se haya valorado así por los sindicatos y por los trabajadores y trabajadoras. Entiendo que ese horizonte nos permite este año saber que, salvo que pase una catástrofe, Neuquén con sus recursos va a poder afrontar esos compromisos, ¿no? Que de otra forma, y hay que ponerlo en el contexto nacional también, hay muchísimas provincias que no pueden pagar sueldos sin el auxilio de Nación, cuando la Nación les está diciendo que no las va a auxiliar. Entonces, hablábamos hace un rato tener la casa ordenada me parece muy importante. Hablábamos con una senadora de Río Negro que están presentando un proyecto para utilizar parte de lo que deja la soja, digamos, ¿no? Los derechos de exportación, para transferirlo a las provincias al sector docente. Francisco, bueno, como siempre un gusto, muchísimas gracias por tu tiempo, y bueno, la seguimos seguramente en breve. Bueno, te vamos a estar llamando para seguir hablando de lo que hablamos siempre, la política, la economía, Neuquén y los debates que se están dando allí en la legislatura. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Fernando. Te robo un segundo nada más para saludar a los familiares de Juan Caliani, que ha sido compañero de facultad. Mirá. Un hecho que me pone la piel de gallina de mencionar, no solamente. Nos ha dolido a todos. Tristísimo. Sobre todo los que hemos sido contemporáneos, que hemos compartido con él. ¿Estudiaste con él? No, yo soy un poco más grande y él estudió comunicación y yo abogacía, pero compartía la facu, digamos. Claro. Totalmente. Mira vos. Sí, por supuesto. Estuvimos hablando en el arranque del programa, y por supuesto también saludamos también una vez más a sus amigos, a los afectos, y bueno, y compartimos esa tristeza y el dolor de lo que estuvo ocurriendo. Francisco, abrazo grande. Gracias. Hasta luego.